Quiero comenzar felicitando a la organización del Congreso por posibilitar nuestro intercambio de planteamientos aquí sobre investigaciones tan diversas. Y antes que ninguna otra cosa, y no es una mera formalidad protocolaria, agradecer a la organización su disposición a acoger una ponencia como esta centrada no solo metodológica, sino también epistémicamente en la interdisciplinariedad para mejorar la docencia en teoría política. Lo que aconseja abordar esta cuestión de la renovación de la docencia en la historia de las ideas políticas en España, en este Congreso sobre Innovación Docente, Educación y Transferencia del Conocimiento, en un momento en el que precisamente los debates sobre la disrupción de la digitalización en la comunicabilidad del conocimiento científico se están intensificando a escala transnacional y en el que además la docencia hiperespecializada parece estar desplazando a cualquier otro tipo de enfoque en las ciencias sociales. Bueno, yo creo que tanto en los acercamientos a la forma en la que se enseña la teoría política como los más centrados en la educación, en las aproximaciones empíricas a la política práctica, la creciente diversificación de objetivos de estudio aconseja abordar comprensivamente los fenómenos políticos actuales y sus impactos comunicativos. Y en realidad la cuestión se ha sintetizado quizás demasiado simplistamente en el dilema entre diversificación de los objetos de estudio versus compartición de objetos de estudio en la impartición de estas disciplinas que tienen que ver con la teoría política o la historia de las ideas o del pensamiento político, que es como explicar el paso de la multidisciplinaridad a la interdisciplinaridad desde el punto de vista académico. ¿Qué sería mejor? ¿Formar en varias disciplinas al alumnado para agotar los objetos de estudio o prepararlo para integrarse en equipos amplios con expertos en varias disciplinas trabajando al unísono? No, en mi opinión se plantea erróneamente esta cuestión de forma excluyente porque probablemente las ciencias sociales avanzasen mucho más decidida y rápidamente si se contesta que sí a ambas propuestas de la pregunta. Los enfoques interdisciplinares, a pesar de su complejidad metodológica, se están revelando como particularmente fructíferos para aprender mejor el variado contexto de las ideas políticas y para hacer frente a posibles nuevas estrategias pedagógicas apenas intentadas desde la implantación de esta disciplina. Bueno, pasan todas las ciencias en general, en las ciencias sociales en particular, y la ciencia política ha debido sumarse a esta especie de juicio de valor sobre la prioridad clase excluyente de enfoques como una maldición bíblica que prolonga la incomunicación entre ciencias que comparten al menos parcialmente objetos de estudio y que deviene hoy a la hora de explicar la teoría política o el derecho constitucional en las aulas prácticamente imposible de mantener. Los estudios multidisciplinares e interdisciplinares relacionados con la teoría política gozan siempre de una favorable acogida a priori, pero casi tan rápidamente como se aceptan luego se quiebran los puentes conceptuales y terminológicos que servirían para discurrir, para transitar desde una disciplina a la otra y la creciente atomización metodológica de la teoría política y ese estudio histórico tan complejo se compadece mal con la fragmentación de estos objetos de estudio y desde luego todavía peor con la explicación en las aulas con alumnos de bagajes científicos y culturales muy diferentes. Bueno, a diferencia de la dinámica más activa de otras ciencias sociales, existen en la ciencia política algunas disciplinas apegadas a una metodología muchísimo más tradicional, como ocurre frecuentemente tanto con las asignaturas de historia del pensamiento político como con las de teoría política, siempre ligadas a una disección más explicativa que valorativa de corpus ideológicos explicados casi siempre secuencialmente. Esta inercia está variando recientemente por la irrupción de una creciente y fructífera interdisciplinariedad y en parte también por la aplicación de herramientas de docencia digitales. Bueno, son dos los ejes fundamentales de esta ponencia. El primero es indicar la insuficiencia de esos métodos tradicionales de clase magistral y memorización de un esquema de ideas siempre muy repetitivo, en un orden cronológico por etapas culturales y autores, que ha sido la fórmula tradicional de enseñar la historia de las ideas políticas. Y el segundo eje es proponer la incorporación de métodos renovados de docencia que hagan distinguible al alumnado las propuestas de las distintas ideologías y de los distintos autores y que además se dé el paso siguiente, que es invitar a su conocimiento directo, para lo que el recurso a las tecnologías digitales en dos tipos de ellas, el audiovisual y la inteligencia artificial, pues aportan nuevas fórmulas de avance en el aprendizaje paulatino de la complejidad del pensamiento político frente a la simplicidad de los acontecimientos de la política práctica. Bueno, la comunicación persigue acreditar si este cambio operado para
aprender y enseñar más globalmente objetos de estudio plurales como el pensamiento, ampliamente compartidos entre distintas disciplinas, y yo quiero ahora ya avanzar las conexiones entre ideas políticas, filosofía y teología política, derecho constitucional, sociología política o economía política, pues proporciona mejores frutos en el paso de la multidisciplinariedad a la interdisciplinariedad, para evitar el mero solapamiento de investigaciones y para lograr una auténtica compartición de espacios de conocimiento. Y la comunicación postula que a tal fin es necesario pasar de una mera apuesta metodológica a una más ambiciosa conjunción epistémica, que es precisamente la cuestión más relevante. Y de hacerlo además sobre la base de las siguientes hipótesis de trabajo. La primera es que la interdisciplinariedad en la enseñanza sobre el pensamiento político resulta una exigencia noseológica que supera la mera dimensión metodológica. Si en la transdisciplinariedad se considera necesario compartir métodos de investigación, esta rendirá menos frutos a los fines que aquí comentamos. Mucho más dará el salto desde lo multidisciplinar, que sirve para enfatizar la convergencia de intereses de disciplinas más que sus métodos en común, a lo interdisciplinar, que permite observar la realidad política como objeto de estudio mediante la aportación de un arsenal teórico complejo que impliquen tener presentes aproximaciones y diferencias de problemas, de conceptos, de léxico y de métodos de investigación. La segunda es que, construidas así las investigaciones más recientes, se hace necesario incorporar esta interdisciplinaridad también al ámbito docente, pasar de la investigación a la docencia interdisciplinar para evitar pérdidas de una semántica política más completa. Y la tercera es que la incorporación de las amplias herramientas digitales más recientes de investigación facilita también en la docencia puentes interdisciplinares, especialmente a través del software del análisis léxico y la inteligencia artificial más recientemente, probablemente a lo largo de los 2 últimos cursos académicos. Bueno, respecto a la metodología, se propone a su vez con fundamento epistémico metainterdisciplinar, habría que decir una metodología cualitativa mixta, el recurso al método de exégesis politológica mediante el análisis de la literatura ensayística prosística no ficcional, es prevalente, y los tópicos discursivos sirven como elemento contrastivo para desplegar complementariamente el método comparativo entre disciplinas. Bueno, permítame 3 breves acotaciones muy someras. La primera es que, ante la imposibilidad real de extender este análisis en el conjunto de la ciencia política, pues vamos a atenernos exclusivamente a la noción de teoría política y a su estudio histórico, para evitar las estériles discusiones en torno a los efectos en esta comunicación entre teoría, doctrina, ideas, ideologías o pensamiento político, que de todo ello se ha hablado de forma distinta, que han jalonado, por tanto, vaporosas distinciones no siempre bien explicadas sobre este objeto de estudio en la propia ciencia política. La segunda es que al método comparativo que permite, yo diría que aponer más que oponer, investigaciones hechas en distintas disciplinas, puesto que sobre estos mismos asuntos, sobre estas mismas ideas, también se ha escrito desde la sociología, desde la antropología, desde la economía, desde la historia, desde la comunicación y la lingüística, y fundamentalmente desde el derecho público, pues, por ejemplo, para poner en relación teorías, ideas y doctrinas políticas, se opte por partir de una revisión bibliográfica exhaustiva, que es lo que hemos hecho. Y la tercera es que, desde el punto de vista temporal, esta selección del objeto de la comunicación no se ha circunscrito únicamente a la contemporaneidad, tanto por evitar en la docencia el sesgo de un presentismo que cada vez más acecha a las investigaciones cualitativas y se traslada luego a las aulas, como por mantener también incólume un objeto de estudio que se remonta nada menos que desde la antigüedad clásica hasta hoy, con similar orientación de influir en la política práctica y no solo de construir edificios doctrinales teóricos, y este es el punto en el que debe integrarse docencia y transferencia para que los alumnos lo entiendan mejor. No se hace simplemente teoría política para describir, se hace teoría política para promover la acción social, por muy neutro que sea su contenido, para salir de los estrechos compartimentos estancos académicos. Se tiene que enseñar, por tanto, teoría política para ayudar a que la sociedad, que a estos efectos es una ciudadanía activa y crítica, o debería serlo, empezando por los más jóvenes que están en nuestras aulas universitarias, pueda llevar las riendas de su destino como comunidad política en los términos que la participación que promueve la constitución de un Estado democrático como el nuestro pues requiere, ¿no? Un mero ejemplo: describir los regímenes políticos que Aristóteles pinta en unas formas rectas y otras corruptas en su Politeia, o hablar del síndrome de fatiga democrática desde hace solo 3 años,
pues también conllevan esa aplicación práctica para mover a la actuación política, solo por poner ejemplos que tienen entre sí nada menos que más de 2000 años. Bueno, el punto de partida del análisis empírico, cuyos resultados se van a mencionar a continuación, fue constatar que la docencia sobre teoría política se autojustifica desde una delimitación negativa siempre en las aulas. Es decir, se acepta que una cantidad indeterminada de aspectos del objeto que es el pensamiento político, pues vayan a quedar fuera del propio enfoque, a veces por razones disciplinares, otras por razones metodológicas o de limitación de tiempo, de posibilidad de analizar muchos autores en cursos que son habitualmente cuatrimestrales, o de simple elección, incluso de conveniencia para facilitar la comprensión de la teoría política del mundo contemporáneo. Por supuesto, esto es algo que sucede en todas las manifestaciones del saber humano y no puede pedirse a nuestras disciplinas politológicas que sean omnicomprensivas hasta la extenuación o hasta el desenfoque, ¿no? El debate se centraba frecuentemente en la cuestión de la prelación de saberes y en la eventual subordinación de unas disciplinas consideradas centrales y otras auxiliares que tantas veces ha condicionado o lastrado la compartición de dimensiones docentes que deberían ser complementarias. Yo creo que hoy ya afortunadamente no hay esas visiones excluyentes, pero persiste una compartimentación de una estanqueidad que nos viene dada por la separación de los ámbitos de estudio, de las titulaciones, en fin, de la naturaleza de las propias asignaturas. Y yo creo que es necesario hacer un esfuerzo y voy a apuntar algunas cuestiones prácticas de por dónde estamos intentando hacerlo nosotros. Voy a empezar por la interdisciplinaria docente entre teoría política e historia. Si la política siempre va del poder, hay una íntima relación entre su teorización y su rendimiento práctico en busca de la dominación, o por no usar este término tan cargado metaideológicamente, de una hegemonía. Por eso creo que la interdisciplinariedad es buena para extraer el máximo rendimiento a los apuntes históricos, que siempre hacen más amena la docencia, bajando de la abstracción de la teoría a la concreción de los hechos y demostrando que además el pensamiento político no está hecho únicamente para los debates entre ideólogos, sino que cambia profundamente las sociedades en la práctica, porque sirve para relacionar la temporalidad de algunas hegemonías que no tienen por qué ser estatales o ideológicas ni de políticos en concreto, sino que pueden ser programas de gobierno, circularidad de ideas, circularidad de discursos, sirve para contextualizar esas coyunturas, sirve para comprender la teorización de los regímenes políticos distintos. También hay una cierta interdisciplinariedad con la política y la lingüística, quizás sea la más difícil, pero sirve para comprender las dificultades del análisis crítico del discurso, porque hay que familiarizar a los alumnos en la distinción entre discurso y relato. Y ahora mismo estamos en la distinción entre historia y memoria, pero esta no es la del relato, las narrativas de menor importancia. Y poner sobre la pista de esos valores semiopragmáticos que tienen las narrativas del poder, y para eso, pues fácilmente a través de muchas herramientas, de conferencias de YouTube, de audiovisuales sobre intervenciones de los pensadores políticos y, por qué no, también un montón de películas que sirven para explicar esto de forma práctica. Muchísimo más común es la interdisciplinariedad entre la teoría política y el derecho para tratar los temas atinentes a la constitucionalización del sistema político frente al régimen político, si no, no estaría constitucionalizado. La transparencia y la rendición de cuentas, que es uno de los objetivos fundamentales en este momento, pero fíjense si nos remontamos a los juicios de residencia de la Edad Moderna, ¿no? La reinterpretación de la soberanía en estos momentos en los que se pide la partición de la soberanía interna, por ejemplo en el caso español, o la compartición de la soberanía en el caso comunitario, ¿no? Las potestades exorbitantes de los gobernantes que siempre molestan tanto a los ciudadanos y que hay que meditar. No es solo una cuestión de derecho constitucional, de derecho administrativo, es una cuestión también de planteamientos políticos y también éticos y morales hacia dónde queremos llevar esta democracia de calidad. Y por último, las propuestas sobre ciberdemocracia. En relación con la interdisciplinariedad en economía, pues solo voy a destacar la diferencia entre intereses e ideologías que mueven a los actores políticos. ¿Qué creen nuestros estudiantes? Si los ciudadanos cuando mueven su voto lo hacen por sus ideas o lo hacen también por aquellas cuestiones que afectan al bolsillo, y si la globalización que condiciona una teoría política que estaba siempre hecha para atender a lo más cercano, empezando por el reino, la nación, posteriormente las comunidades autónomas, los municipios, ahora recibe impactos de larga distancia, como han demostrado muy recientemente la invasión rusa de Ucrania o el conflicto israelo-palestino. Y mayor frecuencia e interés despierta la disciplinariedad compartida cada vez más entre la sociología y la teoría política,
para crear esa ciudadanía crítica, ¿no? Preguntándole a los alumnos hemos avanzado mucho, ¿no? Si les parece que las propuestas políticas son demasiado abstractas, si saben lo que propugnan los partidos, si conocen sus programas políticos, si siguen los debates parlamentarios, si les parece que los políticos hablan también, al menos parcialmente, de los problemas que a ellos les afectan como jóvenes, o si forman su opinión más por la reflexión autónoma o por las influencias o por los inputs exteriores, por ejemplo, a través de las redes sociales, lo que deja un amplio campo abierto también para la manipulación a través de la desinformación. Por tanto, esa interdisciplinaridad afecta a la turbopolítica, afecta a la desafección, afecta a la polarización en la que viven nuestras sociedades occidentales y también a la fatiga democrática. Y por último, en las conclusiones diríamos que entendemos probadas o refrendadas las hipótesis planteadas y que en buena medida estos procedimientos interdisciplinares e innovadores tendrían un efecto amplificador de la cultura política en el marco de la docencia y que en el campo de la historia de la teoría política es verdad que apenas se han producido innovaciones docentes que cambien las fórmulas en las que se enseña la historia del pensamiento, pero que se propone crear ese acervo o ese patrimonio epistémico nuevo con metodología renovada que incorpore la digitalización, puesto que muchas universidades han pasado también buena parte de la formación en historia del pensamiento político a online y se constata la absoluta necesidad de ampliar la transferencia o difusión del conocimiento poniendo en conexión las propuestas teóricas del día a día con las propuestas que buscan mejorar la sociedad para que se perciba en qué consiste realmente una teoría política.